Empezamos pues con el capítulo 5, el sólido rígido. Bien, entonces tenemos un cuerpo, dos puntos sobre el cuerpo van a ser I y J. ¿Qué es la condición de sólido rígido matemáticamente? Pues vamos a pedir que para todo par de puntos I y J, la distancia entre ellos sea una constante. ¿Vale? La distancia entre cualquier par de puntos es constante. Entonces un sólido rígido tiene 6 grados de libertad. ¿Por qué? Pongo el sólido y voy a elegir un punto A. Eso me fija más o menos dónde está el sólido. Eligiendo el punto A tengo 3 coordenadas. X, Y y Z del punto A. ¿Verdad? A continuación elijo la posición de un punto B. Pero la distancia entre A y B ya estaba fija. O sea que no tengo derecho a elegirla. Por tanto puedo elegir 2 coordenadas. Una posibilidad es tomar la posición angular de B respecto a A. Coloco, si estamos usando el sistema de coordenadas de esta clase, eso sería el eje Z, pues tomo coordenadas polares, por ejemplo, así que saco ese ángulo y un ángulo azimutal, una teta y un phi. Y la distancia A está fijada. Finalmente elegimos un punto C. Pero claro, la distancia B y la distancia A ya están fijadas por la condición de sólido rígido. O sea que solo tengo un grado de libertad en C. Una coordenada más. Así que son 6. ¿Cómo puedo elegir la coordenada de C si queréis? Pues como todo el sólido puede rotar alrededor del eje Z que pasa por A, puedo elegirla como el ángulo azimutal correspondiente a C. Y ya no puedo hacer nada más. O sea que para dar el sólido rígido tengo que dar 3 coordenadas que son las coordenadas de traslación de un punto y 3 ángulos que me orientan el sólido básicamente. Así que hay 3 grados de libertad de traslación. Entonces tenemos la posición del sólido y la orientación del sólido. Y es evidente si pensáis en un satélite. ¿Dónde está el satélite respecto a la Tierra? 3 coordenadas. ¿Cómo está orientado el satélite? 3 coordenadas, total 6. ¿Qué pasa si imponemos más restricciones? Por ejemplo, un punto fijo. Es un caso muy típico en problemas de estado sólido. Tomamos un punto y lo fijamos, sea A. ¿Vale? Pues entonces me quedan 3. La diferencia es entre un sólido libre y un punto que fijo, por ejemplo, porque está rotando alrededor de una rótula que lo tiene agarrado. ¿Vale? Bueno, pues entonces para todos estos sólidos tenemos 2 sistemas de coordenadas. Tenemos un sistema inercial que es el de la clase, el del laboratorio, que vamos a denotar con mayúsculas, O, X, Y y Z, todas mayúsculas. Y luego tenemos el sólido, que tiene sus ejes. Y claro, como el sólido puede estar girando respecto al tiempo, esos ejes son móviles. Eso es el sistema no inercial. O sea que el sistema fijo al sólido es no inercial, y ese es O, X, Y, Z en minúsculas. Y espero atenerme a esa notación. Si no lo hago, me tiran de la oreja. Bueno, pues el primer movimiento es el repaso de primer curso, que es el movimiento plano. Esto ocurre cuando todos los puntos se mueven paralelamente a un plano. Y vamos a elegir lo que pase por el centro de masas. O sea que tenemos un plano que pasa por el centro de masas y todos los puntos se mueven paralelamente a ese plano. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, pensemos en la rueda de una noria. Y vamos a tomar cada uno, es una noria de un molino de agua, lo que sea, o de una feria. Y aquí hay unos objetos colgantes, un cubo de agua, lo que sea. Entonces ese cubo de agua se está moviendo paralelamente a un plano que pasa por su centro de masas. Tenemos aquí el centro de masas del cubo y todo lo que ese cubo puede hacer es girar respecto al eje de la noria, respecto al radio, puede girar respecto al radio de la noria
y girar alrededor del eje de la noria, pero no puede salirse nunca ni girar respecto a ese plano. Todo el movimiento, todos los puntos del sólido son fijos respecto al plano que pasa por su centro de masas y coincide con la pizarra, ¿vale? Eso es un movimiento plano, y eso lo han tratado en primero sobradamente, pero bueno, yo voy a hacer todo el estado sólido, lo que me dé tiempo. O sea que, otro ejemplo, el cilindro rodando por una rampa, ¿vale? Eso también es un movimiento plano. Entonces, claro, si identificamos que el movimiento es plano, todo es mucho más fácil. Bueno, pues aquí solo quedan 3 grados de libertad. Aunque no tenemos un punto fijo, tenemos un plano fijo. O sea que también se simplifica el problema. Vamos a verlo. Tomo el sólido, pongo en el origen en algún sitio, tomo un punto sobre el sólido, tiro el vector y lo llamo R. Ese R es la posición del punto P. Ese punto está fijo en el sólido se puede mover con movimiento plano, pero el punto P está pegado al sólido. Entonces, la velocidad de ese punto en el sistema inercial es la velocidad del origen en el sólido más omega por R, esto venía de los ejes, más lo que se desplazaba el punto en el sistema no inercial. Pero como el punto está fijo en el sólido, este término, y esto ya lo sabían del año pasado, ¿vale? Bueno, entonces vamos a elegir el eje Z como el eje natural. Es la dirección perpendicular al plano. Así que, como todos los puntos del sólido se mueven paralelamente al plano, todas las velocidades son perpendiculares a la omega. Omega es 0, 0, omega, que es lo mismo que 0, 0, derivada de phi respecto al tiempo. Y todas las velocidades ocurren perpendicularmente a esa omega. De perogrullo. Bueno, ¿qué pasa si omega es 0? Un caso particular sería que no hubiera velocidad angular. Entonces, ¿cómo se mueven los puntos del sólido? Esto no lo tengo y simplemente tengo el desplazamiento del origen. Los puntos del sólido están fijos. Si además no hay rotación del sólido, solo me queda la traslación. O sea que eso es una traslación pura. Ejemplo. Coged un soporte, 2 varillas rígidas y de ellas colgáis una barquilla. Una tracción de feria a lo mejor, pero con varillas rígidas, ¿verdad? Eso es un movimiento puro de traslación. Parece que está rotando, pero no. Si os fijáis, la cabeza de una persona que esté aquí siempre está vertical. Así que no hay movimiento de rotación. Es un movimiento puro de traslación del centro de masas. ¿Vale? El sólido no gira. O sea que podríais intentar decir que el centro de masas no se está moviendo en línea recta, que hay algo de rotación, pero no es una rotación del sólido, es para que lo distingáis, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa si omega es distinto de 0? En el caso general. Entonces ahora hay rotación y traslación. Pero hay una elección muy conveniente, no es necesario hacerlo. Puedo describir el movimiento como una traslación compuesta con una rotación, así. Pero puede convenir elegir una recta que haga de eje instantáneo de rotación. Esto es posible, no es obligatorio, ¿vale? Es otra manera de describir el movimiento. Es decir, que hay algún eje alrededor del cual el sólido se está moviendo instantáneamente. Vamos a probarlo, que es posible elegirlo. Tenemos Vx, Vi igual a V0x, V0i menos omega y más omega x. Eso es esto. Esa ecuación es una ecuación en 2 dimensiones para el movimiento plano. Estamos en el movimiento plano. La puedo escribir así, en 2 componentes. El eje omega ya he elegido, que es el eje z,
Así que me queda muy sencillita. ¿Vale? Bueno, pues ahora fijaos en el punto P igual a menos V0i entre omega, V0x entre omega. ¿Cómo se me ocurre eso? Intentando anular algo ahí, ¿verdad? ¿Qué estoy anulando? Si elijo esta primera coordenada como V0i entre omega, recordemos que esa primera coordenada es la x, lo que estoy haciendo es anular la VI. Y con esta elección estoy anulando la Vx. Esta coordenada, otro color, es aquella, la omega i. O sea que con esta elección estoy anulando la Vx. ¿Vale? Así que está en reposo instantáneo. ¿Por qué digo instantáneo? Porque un momentito después, como el sólido se ha movido, esta condición ha cambiado. El punto será otro. ¿Vale? Pero durante un instante el punto P está en reposo, con lo cual todo el sólido parece estar girando en torno a ese punto. Claro, ¿de qué recta estamos hablando? Pues es una recta paralela a omega que pasa por ese punto. Así que una recta paralela a omega que pasa por P, que está en reposo, es un eje instantáneo de rotación. Elemental, ¿verdad? Bueno, el ejemplo obvio es la rueda del automóvil. Tenemos el suelo, la rueda, y ese punto está instantáneamente fijo. Así que si tomo un eje paralelo al de la rueda, pero que pase por el punto de contacto, toda la rueda parece estar girando en torno a ese punto. Con omega, la misma con la que la rueda rota en torno a su eje. ¿Vale? La omega es la misma. En esta manipulación no hemos hecho nada. Lo único que hemos hecho ha sido desplazar el origen. Omega se mantiene la misma y hemos desplazado el origen a un punto que está en reposo. Bueno, entonces V0x, vamos a escribirlo, V0y es V0. Vamos a asumir que la rueda avanza hacia adelante con velocidad constante. Vamos hacia allí con velocidad v. Y claro, la ley horaria me dice que omega es menos v entre r, y por tanto, sustituyendo aquí, despejo P. De estas dos obtengo P, es 0 menos R. Esta definición está dando 0 menos R. V0i es 0, así que la primera coordenada es 0. V0x es V, y tengo que dividirla por omega, con lo cual me da R. Es este signo, claro, qué tontería. Ese signo es aquel signo, ya está. Vale. Bueno, pues tenemos dos alternativas. Resumiendo, decimos que tenemos una traslación y una rotación con velocidad angular omega. Esa descripción la vamos a recuadrar en rojo. Traslación y rotación. Y la traslación pues es esta velocidad v. O sea que se refiere a coger esto y esto. ¿Vale? La alternativa es decir que tenemos una rotación pura alrededor de P. Y eso consiste en coger, en vez del centro de masas, el punto P. O sea que en azul tenemos esto y la misma velocidad angular. ¿Vale? Dos maneras equivalentes de describir el movimiento plano. Venga, un ejemplo. Voy a tomar la biela. Un sistema de biela-manivela. Eso es un dispositivo que transforma el movimiento circular en movimiento lineal. Y al revés, la puedo usar como quiera. Bueno, entonces tenemos una pieza, una manivela que describe una circunferencia de radio B. Este radio va a ser B. Sobre este eje vamos a fijar un punto de la manivela. Que claro tiene longitud A. B coincide con, como la biela describe una circunferencia, como la manivela describe una circunferencia, B también es el tamaño de la biela. Esto también es B. ¿Vale? Entonces, ligadura
la manivela está obligada a moverse sobre ese eje. La guiamos, no puede salirse de ese eje. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto gira, esta pieza se acerca y se aleja, pero con ese extremo siempre fijo sobre el eje. O sea que este movimiento es lineal cuando este movimiento es circular. ¿Vale? Entonces transforma el movimiento circular en lineal o al revés. El sitio obvio donde lo podéis ver es en las locomotoras antiguas, que donde está todo expuesto y se ven unas grandes barras que van a las ruedas y hacen exactamente eso. Bueno, pues vamos a ver un pelín de geometría. Voy a dibujar este triángulo aquí separadamente para no ensuciarlo más. Esto es B, esto es A, eso es la línea horizontal. Tomo la altura, este ángulo va a ser alfa, este ángulo va a ser beta. Entonces la altura es B seno de beta, que es igual a A seno de alfa. Y voy a derivarlo una vez, porque como estamos en mecánica me van a hacer falta las velocidades. ¿Me cabe ahí debajo? No, lo voy a hacer aquí. Derivo esa ecuación para tener ecuaciones después que me van a hacer falta. B coseno de beta por beta punto es A coseno de alfa por alfa punto. Por el coseno de alfa es la raíz de 1 menos el seno cuadrado de alfa, que es lo mismo que la raíz de 1 menos B entre A por el seno de beta al cuadrado, de donde alfa punto es B coseno de beta, beta punto. Bueno, la B la voy a cancelar. Doy un paso más, meto la B dentro y aquí me queda la raíz de A cuadrado entre B cuadrado menos seno cuadrado de beta. He saltado un paso que consiste en agrupar las A's y las B's. Vale. O sea que tengo una ligadura entre la alfa y la beta que la he escrito en términos de las velocidades. ¿Vale? Esa es una ligadura debido a que ese punto pues, coincide para las dos piezas. Vamos con la velocidad del punto O. Voy a poner ahí el punto O. Entonces, ¿qué vale esa velocidad? Esto es A por la derivada respecto al tiempo del coseno de alfa. ¿Por qué? Porque esta longitud es A coseno de alfa. Entonces, cuando ese punto se desplace hacia allí, como la longitud A, esto es una pieza de metal, es fija, lo que está pasando es que el coseno cambia. O sea que V0 es A por la derivada respecto al tiempo del coseno. A es fijo, no se deriva. Bien, pues... ¿qué me dejo? Claro, esa es la parte que se debe al movimiento de A si tuviera ese punto fijo. Pero es que, claro, este punto está bajando. Cuando esto avanza hacia allí, ese punto baja, con lo cual esta longitud también crece. Y esa longitud es B coseno de beta. ¿Vale? O sea que necesito sumarle B por la derivada respecto al tiempo del coseno de beta. Y ahora lo tengo todo. Si fijo ese punto y solo lo hago bajar verticalmente, pues gano esa distancia, pero claro, como al bajar esto, esa longitud me da una contribución hacia allí, pues tengo que poner esto también. O sea que hay dos trozos. Tengo V0. Ahora sustituyo esta otra ecuación. Aquí tengo una relación entre alfa punto y beta punto, y aquí me aparecen alfa punto y beta punto. Así que las combino. ¿Vale? Y me queda menos A alfa punto seno de alfa menos B beta punto seno de beta, y puedo eliminar beta con esta y con esta. Y me queda todo en términos del único grado de libertad, por ejemplo el ángulo alfa. Vale. Bueno, pues eso es la alternativa A, que diríamos. Hay un punto que se está trasladando y además la pieza está girando. Aquí vemos 2 grados de libertad, hay ligadura, pero con esta descripción lo que tengo que decir es que O se está desplazando, hay una VO, ¿lo veis? ¿No?
Y además la pieza está girando porque el ángulo alfa cambia. O sea que eso es la descripción 1 de hace un ratito. Vamos a ver qué es la descripción 2. Hay que buscar un punto en el que parezca que toda la biela solamente está girando, no se está desplazando. Eso se puede hacer instantáneamente. Vamos a ver la alternativa 2. Esta es la alternativa 1. Tenemos alfa punto y V0 están relacionadas, pero bueno, estoy escribiendo el movimiento en términos de esa manera de verlo. En la alternativa 2 solamente hay un punto que está en reposo, o un eje, hay un eje, es la manera final en la que lo dejamos, hay un eje en torno al que gira Vamos a buscarlo. Entonces tengo aquí la manivela, tengo aquí la biela y busco un punto en torno al cual la biela esté girando. ¿Cómo lo encuentro? Atentos por si lo tienen que hacer alguna vez. Me fijo en los extremos de la pieza, cojo 2 puntos y digo, ¿hacia dónde se está moviendo este punto? Hacia allí. ¿Hacia dónde se está moviendo ese punto? Pues este es más complicado. La manivela está girando, luego tiene que ir en la dirección tangencial a la circunferencia de aquel dibujo. Luego se está moviendo más o menos así. ¿Vale? Y ahora tengo que encontrar un punto P que haga que eso coincida con un movimiento de rotación. ¿Vale? Entonces, claro, eso si es un movimiento de rotación, quiere decir que eso es tangencial a una circunferencia y eso es tangencial a la misma circunferencia. Entonces lo que voy a hacer es tirar las perpendiculares. Tiro la perpendicular que pasa por aquí y eso tiene que ir a lo largo de un radio de la circunferencia. ¿Vale? Eso tiene que ser radial para que esa velocidad sea un movimiento de rotación. Eso también tiene que ser radial, al revés. Eso tiene que ser tangencial a la circunferencia, luego tiro la línea perpendicular y eso tiene que ser otro radio. ¿Vale? Ya no lo voy a hacer, os ahorro el álgebra, pero sabéis hacerla. Tomáis los 2 vectores en 2 puntos de la pieza que os convengan, que no se muevan colinealmente, si no, no podéis hacerlo. No es un movimiento de rotación, es trivial. Entonces esto es un radio, esto es otro, y donde se cortan es el punto P del que hablábamos. Instantáneamente, toda la biela está girando respecto a ese punto. ¿Vale? Eso es la alternativa 2. Bueno, pues vamos a pasar del sólido plano al sólido en 3 dimensiones. Y luego seguiremos con el sólido plano, vamos a hacer más cosas, pero voy a llevarlo por partes, ¿no? Entonces ahora me voy a fijar en el movimiento en 3 dimensiones, pero con un punto fijo. Así que segundo tipo de movimiento, el primero era el movimiento plano, el segundo tipo va a ser el movimiento con un punto fijo, en 3 dimensiones, ya no es un sólido plano. Podéis pensar en sujeto un objeto y le doy golpes. Tiene un punto fijo aquí abajo, pero ahora está girando en el espacio, desplazándose, etc. Eso, ¿vale? Bueno, eso tiene que seguir siendo fácil. Entonces, el sistema ligado al cuerpo era el OXYZ y voy a tomar su origen, en lugar de en el centro de masas, en este punto que es privilegiado, que es el punto que no se mueve. Entonces, ¿cómo es el movimiento? El tercer término era la velocidad relativa al sólido, pero como los puntos del sólido están fijos respecto al sólido, ese término ya no lo pongo. Entonces tenía 2, el omega por R y el V0. Tomando el origen en el punto fijo, ese término es 0. Y la aceleración, pues, era A0 más omega punto por R, todo esto viene del teorema de Coriolis que ya conocemos, omega por R. Como las velocidades en el sistema del sólido son 0, porque todos los puntos están fijos respecto al sólido, y la velocidad del origen es 0, pues el teorema de Coriolis queda muy sencillo. Hay una velocidad zimutal si omega cambiara y hay una aceleración centrífuga.
Aceleración azimutal, aceleración centrífuga y no hay más. Todos los demás términos se cancelan. Lo podéis ver en un minuto. ¿Vale? Esto es en el inercial y esto es en el no inercial. Y claro, ¿qué le pasa a cero? Si el punto está fijo, ¿por qué no hay término de Coriolis en esa fórmula? Lo hemos dicho, no hay término de Coriolis porque no hay velocidades. V por omega igual a 0 si V es 0. Y como todos los puntos están fijos respecto al sistema de referencia del sólido, se mueven respecto al suelo, pero no respecto al sólido. Así que ya está. Bueno, pues lo último es escribir que el campo de velocidades corresponde a una rotación en torno. El campo de velocidades se refiere a la velocidad de cada uno de los puntos del sólido, pero como eso es más largo, digo el campo de velocidades y acabado, ¿vale? Si lo dibujo, es rápido. La velocidad de cada punto del sólido es un campo de velocidades. Pensad en un campo de trigo, ¿no? En torno al eje paralelo a omega, que pasa por el punto fijo. Como el punto fijo no se traslada, todo tiene que ser una rotación alrededor de ese punto. Y ese eje de nuevo es el eje instantáneo de rotación. Esto es igualito que en el sólido plano. Ahora estamos en 3 dimensiones, pero como hay un punto fijo, todo el movimiento del sólido es un movimiento de rotación. ¿Vale? O sea que los problemas con punto fijo pues tienen simplificación. Resumiendo los 3 puntos del capítulo 5, sólido rígido, estamos viendo la cinemática, es decir, el movimiento sin atender a sus causas, simplemente cómo se describe el movimiento. Habíamos dicho que el sólido tenía 6 grados de libertad, 3 de traslación, 3 de rotación. Habíamos visto por qué. Y estábamos analizando 2 casos particulares. Primero, el movimiento plano, en los que todos los puntos se mueven paralelamente a un plano que pasa por el centro de masas, que quedaba reducido a 3 grados de libertad. Y segundo, el movimiento en 3 dimensiones con punto fijo, que también quedaba reducido a 3 grados de libertad. Bueno, ejemplo de movimiento con punto fijo. Tenemos un plano y en ese plano colocamos un cono. Bueno, sobre el plano puedo colocar ejes, así que va a haber un eje OX, un eje OY y un eje vertical que va a ser el OZ. Bueno, el ángulo desde el eje OX que recorre el eje del cono va a ser phi. El cono tiene de abertura el ángulo que gira alrededor de su eje, tomado también en sentido contrario a las agujas del reloj, que es el sentido positivo por convenio, es el ángulo psi. Bueno, entonces, cuando el ángulo gira un ángulo psi, sobre el plano se desplaza un ángulo phi. O sea que eso mismo. ¿Vale? Entonces, ambos ángulos y psi se toman en sentido positivo contra las agujas del reloj. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando phi gira en sentido positivo con las agujas del reloj, contra las agujas del reloj, psi tiene que girar al revés. Porque para que phi, vamos a mirarlo aquí, para que el ángulo phi avance en la dirección del T0, hacia allí, el borde del cono está girando con las agujas del reloj. O sea que van en sentido contrario. Así que la ligadura, la condición de rodadura sin deslizamiento, pues es L phi punto, donde L va a ser la longitud de la generatriz del cono, y eso es la distancia recorrida sobre la mesa. Este punto, si el cono gira un ángulo phi, ese punto se desplaza L phi punto. Y tiene que ser
Claro, la longitud que se desplaza este punto sobre la mesa, el punto de contacto, es la misma longitud que gira el borde del cono, ¿verdad? Y eso es el radio del cono veces la velocidad angular por unidad de tiempo. Con lo cual es r si punto. Pero como el signo es contrario, un menos. Cuando este gira en sentido positivo, este gira en sentido negativo. Y ambas longitudes son, claro, la distancia recorrida por un punto del borde sobre la mesa. Si el cono es ideal y ese vértice es perfectamente puntual, al girar, sin deslizar, ese punto no se mueve, ¿vale? El cono gira manteniendo este punto fijo. Por eso es un ejemplo de movimiento en 3 dimensiones con un punto fijo. Me queda hablar del eje instantáneo de rotación. ¿Cuál es el eje instantáneo de rotación? Uno podría pensar inicialmente que es el eje que pasa por el centro del cono, ¿verdad? Vamos a verlo. Entonces, recordemos que lo que había que hacer era buscar 2 puntos, sacar sus velocidades, tirar las perpendiculares y ver dónde se cortan. Entonces, si el cono rueda un poquito, ¿cómo se desplaza este punto de arriba? Pues hacia allí. Luego tengo una de las rectas, va a ser perpendicular a este vector velocidad y va a ir hacia abajo. O sea que podría ser el eje central. Pero ahora me voy a fijar en un punto que esté en el lateral del cono. Si fuera cierto que el centro del cono es por donde pasa el eje instantáneo de rotación, este punto se tendría que estar moviendo verticalmente hacia arriba. Pero como el cono está rodando, en realidad no se está moviendo verticalmente hacia arriba. Con esa velocidad tiene que tener una componente hacia allí. Por tanto, el punto en el lateral se está moviendo con un vector que formará un cierto ángulo. Y la perpendicular ya no pasa por el centro del cono. O sea que el eje instantáneo de rotación no es el eje que pasa por el centro del cono. ¿Cuál es el único otro eje que hay privilegiado aquí? Pues es el punto de contacto con el suelo. Ese eje donde el cono contacta con el suelo debe ser el eje instantáneo de rotación con el plano. Bueno, pues el otro ejemplo clásico es la peonza, que haremos otro día porque es bastante más difícil, pero lo miraremos. Bien, pues ya sin más preámbulo, vamos al movimiento general. Pues ahora tenemos ya un movimiento que incluye traslación y rotación en el espacio. Ya no es un caso particular de nada, entonces los 6 grados de libertad están en activo, el origen de coordenadas del sólido se traslada, así que la velocidad incluye la traslación de ese origen y la rotación omega por r. Y la aceleración pues tiene 3 términos: la aceleración del origen más la azimutal omega punto por r más omega por r. Y en este movimiento general v0 es distinto de 0. Posiblemente también haya una aceleración a 0. Eso ya no es obligatorio. Bueno, entonces lo primero que me pregunto en el movimiento general es si tengo algún eje instantáneo de rotación que me permita describir todo el movimiento del cuerpo simplemente como una rotación en torno a un eje. Bueno, pues la respuesta es no. Si la velocidad en concreto tiene una componente paralela a la velocidad angular, no hay un eje instantáneo de rotación en el caso general. Eso solo ocurre en los casos sencillos degenerados de aquel lado, ¿vale? Bueno, así que no es cierto que el cuerpo instantáneamente solo se pueda considerar como girando. Lo que sí es cierto, vamos a ponerlo en amarillo, lo que sí es cierto es lo siguiente: podemos escribir el movimiento de 2 maneras. A, un punto O se traslada con velocidad v0, eso es esto de aquí, y además el sólido gira con velocidad angular omega en torno a un eje que pasa por O. No me sorprende, es básicamente esta ecuación. Esto es lo primero que voy a decir. Lo siguiente que voy a decir es B, ¿vale?
El sólido gira alrededor de un eje. O sea que son dos maneras de describir el movimiento, ¿vale? La parte A es básicamente esta ecuación. Tengo una velocidad v0 y además un giro de omega. No dice mucho. La que vamos a tener que demostrar es la B. Vamos a ver que son frases distintas. Esta dice, un punto O se traslada con velocidad v0 y además gira en torno a un eje. A ver, un sólido rígido. El objeto se está trasladando hacia allí. Y además está girando en torno a un eje, pero ese eje no tiene que ser paralelo a la velocidad. Puede ser este eje. O sea que puede estar girando así y trasladándose hacia allí. ¿Vale? ¿Lo veis? Se traslada hacia allí, pero gira en torno a este eje. Esa es la parte A. Lo que dice la parte B es que instantáneamente el movimiento siempre se puede escribir como un tornillo. Dice que el sólido gira alrededor de un eje, móvil en general, y además se traslada paralelamente a ese eje durante un instante, en vez de tener, bueno, en este caso parecía obvio que se trasladaba hacia allí y giraba en torno a ese eje, pero durante un instante puedo elegir un eje en torno al que estoy girando, es decir, que el movimiento que parece una traslación, parte de él lo meto en la rotación. Elijo otro eje distinto, el móvil se estaba trasladando y girando en torno a este eje, pues lo combino para que parezca toda una rotación y una traslación paralela al eje de giro. ¿Vale? Vamos a demostrar esto. La parte B. O sea, ahí el eje de traslación y el de rotación son paralelos. En el caso del degenerado del sólido plano, el sólido con movimiento plano, V0 era 0. Aquí ya no es 0, pero durante un momento se puede tomar paralela a un cierto eje de giro. De manera que el movimiento de cualquier sólido instantáneamente es el de un tornillo. Un giro y un avance paralelo a ese giro. A verlo. Un poquito de álgebra. Vamos a probarlo. Entonces voy a buscar los puntos R que se mueven paralelamente a omega. ¿Qué velocidad tienen? Copio aquella fórmula, eso es la ecuación 1. Eso es genérico para cualquier punto del sólido, pero ahora voy a exigir que se muevan paralelamente a omega. Esta condición en rosa la voy a poner aquí. ¿Qué quiere decir que V sea paralela a omega? Quiere decir que es un factor constante veces omega. Un coeficiente, un número, un escalar, y a continuación el vector omega. Bueno, esto es vector igual a vector, es una igualdad entre dos vectores. Y aquí sale un número que nos recuerda a un problema de autovalores. Si esto lo pudiera interpretar como una matriz de alguna manera, sería un problema de autovalores, pero no es totalmente cierto. Esto no es el problema clásico matriz vector igual número vector. ¿Vale? Bueno. Una cosa que podría hacer, que no voy a hacer, así que la voy a poner en otro color, pero solo para que veamos cómo es la estructura de esto. Aquí hay tres ecuaciones porque son vectores. Entonces podría escribir esto en componentes, V0 componente yésima, más Levi-Civita y JK, omega J, R sub K, sumado sobre J y K, menos lambda por omega sub I igual a 0. Haciendo esto vería que tengo tres ecuaciones, porque el índice I toma los valores 1, 2 y 3, o x, y y z, así que hay tres ecuaciones. ¿Vale? Pero hay cuatro incógnitas. ¿Cuáles son? La lambda y las R sub R, que son un vector. Hay tres de esos. O sea que es un sistema que no está completamente determinado. Habrá un espacio lineal de soluciones. Bueno, pero esta vez no lo voy a hacer por componentes, lo voy a hacer con notación vectorial. Bueno, entonces lo que voy a hacer es darme cuenta que hay un vector privilegiado que es omega, que marca la dirección de giro. Así que voy a descomponer los demás vectores
en la dirección paralela a omega y en el plano perpendicular a omega. Es decir, estas tres ecuaciones en realidad solo voy a usar dos. Voy a usar una para la dirección paralela a omega y las dos perpendiculares las voy a agrupar en la misma ecuación. Va a seguir siendo un vector, pero de dos dimensiones. Así que vamos a descomponer una ecuación vectorial en dos vectores. Bueno, entonces V0, ¿a qué va a ser igual? Pues va a tener una componente paralela a omega. ¿Cómo es esa componente? Pues tengo que proyectar V0 sobre omega. Producto escalar. Pero claro, eso lleva a dos potencias de omega. Como lo que quiero es proyectar V0, le tengo que quitar el módulo de omega cuadrado. Álgebra lineal elemental. Esa es la proyección paralela. Ahora necesito la proyección perpendicular. Bueno, ¿cómo es la proyección perpendicular? Pues es V0 menos esta, ¿verdad? Esta proyección ortogonal. Así que omega por V0 veces omega entre omega cuadrado. Eso descompone un vector entre la parte paralela a 1 y la parte perpendicular. Bueno, pues esto lo pongo en esa ecuación y a ver qué aspecto tiene. Así que me traigo esta ecuación con el lado derecho en rosa y me queda así. V0 la he descompuesto, esa es la parte paralela y esa es la parte perpendicular. V0 la he descompuesto en V0 paralelo, que es esto, más V0 perpendicular, que es esto, y luego tengo ese omega por R, que como es paralelo a omega o perpendicular a omega, es un producto vectorial, ergo es perpendicular. Y finalmente igual a lambda omega, que claro, es paralelo. Así que la ecuación queda descompuesta en dos partes. V0 paralelo tiene que ser igual a lambda omega separadamente. Y V0 perpendicular más omega por R tiene que ser igual a 0. Hemos separado la ecuación y sus proyecciones. Si un vector es 0, todas sus componentes tienen que ser 0. En particular, la proyección paralela a omega tiene que ser 0 y la proyección paralela perpendicular a omega también tiene que ser 0. Eso. Pues escribo las dos ecuaciones. La primera, la ecuación paralela, dice que lambda es V0 por omega dividido por omega cuadrado. Y la ecuación perpendicular dice que V0 perpendicular, esta es más complicada, vamos a dar una vuelta, esta ya me la quedo así. Aquí lo que tengo es despejado ese número en términos de lo que tenía al principio, la omega y la V0. Esa es más complicada, así que me voy a concentrar un momento en esta. Empiezo por V0 perpendicular más omega por R sub R igual a 0, que es un vector. Bueno. Entonces voy a reescribir este V0 perpendicular notando que es también menos omega por V0 dividido por omega cuadrado. Eso es la identidad vectorial de siempre del doble producto vectorial. Un término es omega cuadrado veces V0, pero claro, los omega cuadrados se cancelan y me deja solo V0. Y el otro término es el omega por V0 veces omega, y ese es este de aquí. O sea que eso es igual a esto. Bueno, entonces esa manera de escribirlo lo sustituyo aquí. Entonces, ¿qué he ganado con este movimiento? Me fijo que aquí tengo omega por R. ¿Vale? Pero esta manera de escribir V0 perpendicular me lo deja en la misma forma, omega por algo. Con lo cual toda la ecuación se lee omega por V0 dividido por omega cuadrado más R sub R igual a 0.
que es una ecuación en 2 dimensiones. Estos son vectores en 2 dimensiones. Estamos en el plano perpendicular, ¿no? O sea, este es paralelo a DGZ, me da algo en el plano XY, y esto me lo vuelve a rotar, pero sigue estando en el plano XY. Luego eso es un vector en el plano XY, eso es un vector en el plano XY. Bien, ¿qué quiere decir que omega por algo sea igual a 0? No quiere decir que esto sea 0. Quiere decir que esto o es 0 o es un vector paralelo a omega. ¿Vale? Es decir, el producto vectorial es un proyector. Manda lo que sea al plano perpendicular a ese vector. Entonces, si el producto vectorial es 0, es que la proyección es 0. Luego, el vector inicialmente era perpendicular a ese plano, luego era paralelo al vector, ¿no? O sea que lo que podemos decir, la solución de esto, es que R sub R, omega por V de 0, esto es entre omega cuadrado, más algo arbitrario, pero en la dirección de omega. Y aquí debería haber un signo, ¿verdad? Dime, pregunta. Ah, vale. Esto es, si el producto vectorial de algo es 0, es que ese algo es paralelo a omega. Aquí está, paralelo a omega. Esto sería 0, pero ahora le puedo sumar algo paralelo a omega. ¿De acuerdo? Y queda así. Recapitulemos, ¿qué estamos haciendo? Estamos intentando probar que el movimiento general de un sólido es como un tornillo. Es una velocidad angular y un desplazamiento paralelo a esa velocidad angular. Entonces estamos buscando los puntos R mayúscula que se mueven paralelamente a omega. Y a ver qué son. ¿Vale? Bueno, pues aquí los tengo despejados. Los puntos R sub R, que por la condición que hemos impuesto se mueven paralelamente a omega, son de esta forma. Tengo este vector que está fijo, viene dado por la omega y la v0 inicialmente, pero luego tengo aquí una constante arbitraria. Bien, sabíamos que era un espacio lineal de una dimensión, así que tengo un número libre, y es paralelo a omega. ¿De acuerdo? Entonces, por hipótesis, todos estos puntos, esto es un conjunto de puntos sobre el sólido, es un lugar geométrico. Elegimos un punto y luego hay una recta paralela a omega que pasa por ese punto. ¿Vale? Lo escribo, lo veis. Y todos esos puntos, por hipótesis, tienen su velocidad paralela a omega. Pregunta. Este paso. Hazlo al revés. Ponte aquí los dos Levi-Civita. Ya lo he hecho una vez en lecciones anteriores. Te pones aquí un Levi-Civita que otro Levi-Civita, los multiplicas, eso te deja un producto de deltas de Kronecker menos otro producto de deltas de Kronecker, los términos, y los dos términos te reproducen esto. ¿Vale? Bueno, y lo único que, tal como está el orden de estos dos factores, aquí tiene que haber un menos, no es exactamente el que hice ayer. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es poner, esto es una recta, entonces vamos a poner el origen en cualquier punto de esa recta. Así que tenemos un sólido, hay una recta de puntos, sé que es una recta porque veo un punto fijo y luego un vector multiplicado por un escalar, así que coloco el punto fijo, a continuación coloco el origen en esa recta, puede ser ese punto fijo, puede ser otro, ¿vale? ¿Y cómo se mueven todos esos puntos? Pues se están moviendo paralelamente a omega. El movimiento de todos esos puntos de traslación es en la dirección de omega. ¿Pero qué es omega? Omega es el giro del sólido. O sea que los puntos que no están sobre esa recta están girando alrededor de ellos. O sea que efectivamente el movimiento del sólido es como un tornillo, instantáneamente. ¿Vale? Entonces, si coloco el origen en esa recta, ya puedo borrar el enunciado, ya está claro. Para cualquier punto del cuerpo, ya no solo los de esa recta, para cualquier punto del cuerpo el movimiento es el movimiento del origen, que sabemos que es paralelo a omega, lambda omega, más omega por r. Y eso es la demostración
de que efectivamente todo sólido en 3 dimensiones se está moviendo instantáneamente como un tornillo. Bueno, cierro el apartado. Vamos a explicar otra cosa. Sigo con la cinemática. El siguiente punto son los ángulos de Euler. Esto es una convención. Es como aprenderse las coordenadas polares, las coordenadas esféricas o las coordenadas cilíndricas. Hay muchas maneras de elegir cómo rotar un cuerpo de una posición a otra, ¿vale? Bueno, la forma convencional en física es esta, viene de muy atrás, así que recomiendo no cambiarla porque puede inducir a mucha confusión, pero si hay una necesidad se pueden elegir de otra manera. Bueno, ¿qué 2 sistemas de ejes me interesan? Pues tenemos un sistema de ejes ligados al laboratorio, que son inerciales, para tiempos pequeños. Ese es el sistema inercial. Y luego tenemos el sistema de ejes ligado al sólido. Como el sólido está en rotación, estos ejes pues nos van a dar un sistema no inercial. Si expresamos el movimiento en términos de esos ejes, va a haber fuerzas de inercia. Sé que entre ambos sistemas media una matriz de rotaciones. Pues lo que voy a hacer es parametrizar esa matriz de rotaciones en términos de los 3 ángulos de Euler. Ese es el objeto. Bueno, vamos a motivarlo. ¿Qué haríamos si fueran traslaciones? Más fácil. Entonces, tomo un origen O, traslado a lo largo del eje X y voy a un punto intermedio A. Luego traslado a lo largo del eje Y y me voy a un punto B. Y luego traslado hacia arriba, este es fuera de la pizarra, y luego traslado hacia arriba y me voy a un punto que es la posición final de los ejes, P. Y puedo hacerlo en cualquier orden, porque las traslaciones conmutan. Da igual dar un paso a la izquierda y un paso hacia adelante, que dar un paso hacia adelante y un paso a la izquierda. ¿Verdad? Acabo en el mismo sitio, en un tablero de ajedrez. Da igual que la reina mueva arriba a derecha o que mueva derecha a arriba. Bien, rotaciones. Bueno, las rotaciones alrededor de ejes diferentes no conmutan. Y aprovecho para presentarles el libro de física de partículas del departamento. Yo soy uno de los coautores y claro, por eso tengo 2 copias, tengo varias. Así que me viene muy bien para esta demostración. Esto está pensado para el nivel de tercero, estructura de la materia, o sea, es partículas sin matemáticas. Bueno, en cuarto ya sí hay que calcular secciones eficaces y tal. Entonces, vamos a coger el libro, lo vamos a rotar en torno al eje vertical, rotación en torno al eje Z. Y a continuación lo vamos a rotar en torno al eje que me separa de la audiencia. Y entonces, ¿qué pasa? Que el libro cae y queda con la contraportada hacia arriba. Ahora vamos a hacerlo al revés. Voy a empezar por rotarlo en torno al eje que antes fue el segundo, ahora va a ser el primero, que es el eje hacia la cámara. Y entonces, si roto en torno a ese eje, el libro gira así. Y si ahora giro en torno al eje vertical, el libro gira así. ¿Y cómo cae? De manera distinta. El orden en que he aplicado las rotaciones importa. ¿Vale? El que lo quiera repetir, porque la primera vez cuesta convencerse, toma. ¿Cómo elijo las rotaciones? Teniendo en cuenta que el orden en que las elija va a importar. Bueno, una dificultad más. De lo que estamos hablando es de una rotación de los ejes, no de los puntos geométricos del sólido. O de los puntos geométricos del espacio en general. ¿Vale? Esto es lo contrario de lo que hacíamos cuando hablábamos de simetrías en el estudio del capítulo anterior, donde desplazábamos los puntos. Aquí no estoy desplazando ningún punto. Todos los puntos están donde están y lo que hago es girar los ejes. Bueno, eso se llama una rotación pasiva. Por el contrario,
una rotación en la que dejo los ejes invariantes y muevo los puntos alrededor de ellos, eso se llama una rotación activa. En la rotación activa los puntos les hago algo, en la rotación pasiva no. Al girar los ejes lo único que hago es cambiar las coordenadas de los mismos lugares geométricos. Entonces estaba usando mayúsculas para el sistema en el laboratorio y estaba usando minúsculas para el sistema de ejes ligado al cuerpo, el que me daría la orientación del cuerpo. Entonces tengo que elegir una manera astuta de pasar de ese sistema a este. Vamos a dar la manera que elige Euler, ¿vale? Entonces la observación de Euler es que las rotaciones dejan el origen invariante. El origen no se mueven los ejes. Así que el origen está fijo. Y dos planos, tengo que pasar el plano XY mayúscula al plano XY minúscula, pues si comparten un punto se tienen que cortar en una recta. A ver si con el sombreado se entiende la figura. Tengo dos planos, este y este, comparten el origen, entonces no pueden ser paralelos, no pueden estar uno, o son el mismo, en cuyo caso no tengo nada de lo que hablar, todos los ángulos son cero, o bien comparten una recta, porque comparten un punto, no pueden ser paralelos, ¿vale? Como el origen está fijo, dos planos comparten una recta. Bueno, pues esa recta viene muy bien para girar el eje de las zetas. Si me pongo en esa recta, no tengo más que bascular un plano respecto al otro, de manera que el eje z del plano que vamos a colorear en amarillo, que sería ese eje z, vaya a parar al eje z del plano en verde, que sería algo así. Ese es el z minúscula y ese es el z mayúscula, ¿vale? Y lo que hay que hacer es bascular en torno a esta recta que comparten. Bueno, esa recta se llama línea de los nodos. ¿Qué son los nodos? Eso viene de astronomía. Eso es el Sol, ¿vale? Saco la Tierra. Entonces, bueno, resulta que el eje, la Tierra describe una órbita, ¿no? Y claro, el eje del plano de la eclíptica, el eje perpendicular al plano de la eclíptica, que es el eje del cono en este momento, no es paralelo al eje de giro de la Tierra. La Tierra tiene un giro diario y ese eje pues no es paralelo al de la eclíptica. El de la eclíptica en este momento va hacia arriba y este eje está orientado hacia allí. Y como saben, eso causa las estaciones. Cuando la Tierra está por aquí es verano en el hemisferio norte, cuando la Tierra está por aquí es verano en el hemisferio sur. Bueno, ¿qué pasa cuando la Tierra está aquí, en el equinoccio? Los ejes siguen no siendo paralelos. El eje de giro, en todo el desplazamiento de la Tierra, apunta hacia allí, con un ángulo, ¿cuánto es? 23 grados, que es la separación entre el ecuador y el trópico, ¿verdad? Entonces, en el momento en que la Tierra está aquí, eso es un punto nodal. Y lo que pasa es que este plano, el plano ecuatorial, que es perpendicular al eje de giro, y el plano de la eclíptica, se interceptan y la recta corta el ecuador. En este momento el ecuador recibe la máxima insolación. Hay una recta que pasa por el ecuador y el sol, ¿vale? Y esa recta es la intersección del plano ecuatorial y el plano horizontal, el plano de la eclíptica. Bueno, pues eso es un nodo. El otro nodo está del otro lado, en el equinoccio de otoño. Entonces, por eso esta línea se le llama la línea de los nodos. El año que viene en astrofísica. Entonces, lo que vamos a hacer es coger una rotación que me lleve el eje z mayúscula al eje z minúscula o al revés en torno a la línea de los nodos. El plano XY va a parar al plano XY mayúscula, en este caso al revés, el XY mayúscula al XY y el OZ mayúscula al OZ. Pero eso no basta, porque claro, los ejes X e Y en los dos planos no coinciden. En este plano amarillo podía tener estos ejes X e Y en rosa, y en el otro plano verdecillo podía tener unos ejes que no son paralelos a esos. Después de efectuar la rotación de la línea de los nodos, voy a parar a otro par de ejes XY. O sea que este movimiento, la rotación en torno a la línea de los nodos, me orienta el eje Z, pero los ejes X e Y no han coincidido.
Eso sería tener suerte. Entonces necesito ajustarlos. Más aún, la línea de los nodos inicialmente no es el eje X de ninguno de los dos planos. Aquí el eje X es este y aquí el eje X es ese otro. Y no coinciden con la línea de los nodos, que está en el mismo plano. Es una combinación lineal de SX y SY o de SX y SY. Pero no es ninguno de los ejes cartesianos. Entonces necesito dos rotaciones. Una para orientar en este plano que el eje X sea la línea de los nodos y otra para orientar en aquel plano que el eje X de aquel plano también sea la línea de los nodos. Así que ya, sin más preámbulo, lo escribimos. Las tres rotaciones de Euler. Primera, empezamos con el sistema Z mayúscula. Es una rotación de ángulo phi en torno a OZ. Empiezo en el sistema del laboratorio y giro el sistema de ejes en torno al eje Z del laboratorio para poner el eje X del laboratorio paralelo a la línea de los nodos, que es la línea de intersección entre los dos planos. Entonces esta rotación lleva el eje OX a la línea de los nodos, que en el plano XY en el que estamos en el laboratorio va a ser OX'. ¿Vale? La segunda rotación es la polar. Es una rotación que me va a coger el eje Z mayúscula y me lo va a llevar al Z minúscula. Esto es una rotación azimutal. Hay que llevar un eje X a otro. Eso puede costarme hasta 2π. Si insisto en ir en sentido positivo, puede que tenga que dar casi una vuelta entera. La segunda rotación es polar en torno a este X', que es la línea de los nodos, y esta lleva lo que acabamos de decir, el OZ mayúscula al OZ minúscula. Bueno, entonces ahora el plano perpendicular se mueve como dice aquí. Finalmente, tengo que recuperar el eje X del sistema en azul. Entonces tengo que rotar en el plano XY. Ya el plano XY ya lo tengo construido, ya sé dónde estoy, pero ahora necesito girarlo para poner la línea de los nodos en el nuevo eje X. Esa es la tercera rotación. Una rotación azimutal, como la primera, de ángulo psi, en torno a OZ, que es el nuevo eje Z, el eje del sistema en el sólido, que lleva finalmente la línea de los nodos, que ahora es OX', porque estamos en el plano minúscula ya, aunque sea la misma recta, me la lleva a OX, en el plano en minúsculas. Y hemos acabado. ¿Vale? Esa es la definición. Si alguien elige las rotaciones de otra manera, pues tiene que tener cuidado de que le lleven al mismo sitio, porque no conmutan. No puedo aplicar esas tres rotaciones en otro orden. Tienen que ser exactamente en este orden. Se pueden elegir de otra manera, siempre que vayamos al mismo sitio, pero eso es otra convención. Entonces, si ahora en un libro de mecánica cuántica, típicamente van a utilizar los ángulos de Euler. ¿Vale? Y en astronomía, pues también. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo lo he llamado? Phi. Me gusta más esta otra phi. Entonces, phi y psi son azimutales. Lo que pasa que en torno a sistemas distintos de ejes, y son ángulos que pertenecen al intervalo 0,2π, mientras que θ es un ángulo polar y pertenece a 0π. Es el ángulo entre los dos planos. ¿Vale? Bien, ya tenemos el sistema de ejes. Entonces ahora una coordenada de un punto en el sólido. Tengo un punto en el sólido, este de aquí me ha caído en Hawái y lo quiero orientar respecto a un sistema de coordenadas en el Sol. El punto tiene coordenadas respecto al sistema de ejes girados, o al revés, lo tengo respecto al Sol y lo quiero en el sistema de ejes girados de la Tierra. O sea que si sé cómo girar los ejes, eso es esto, ahora necesito las coordenadas de los puntos. Eso es un punto visto en el sistema de referencia del laboratorio, el inercial, y lo quiero pasar a las coordenadas vistas desde el sólido.
o eventualmente al revés. Entonces todas estas rotaciones tienen que tener una representación, un espacio de matrices. Vamos a representarlas. A ver, o sea, hay que encontrar una operación que aplicada sobre esos números de estos otros números o al revés. De manera que, sin pensar invirtiendo matrices, seamos capaces de pasar de un sistema a otro, a base de elementos de álgebra lineal. Solo hay que saber multiplicar matrices e invertirlas. Entonces lo que busco es algo así, que X minúscula sea una matriz de rotación por X mayúscula. Esto es un vector, todo esto son matrices, si queréis le podéis poner un doble vector para acordaros, ¿vale? Entonces, el vector X minúscula, que son las coordenadas en el sistema no inercial, viene dado por el vector X mayúscula, que son las tres coordenadas en el sistema inercial, multiplicado por una matriz de rotaciones. Y esta construcción, primero una rotación phi, luego una rotación teta y luego una rotación psi, quiere decir que esa matriz de rotaciones es el producto de tres matrices. Se van aplicando sucesivamente, porque las rotaciones son un grupo, no conmutan, pero son un grupo. O sea que puedo aplicar una detrás de otra. Y lo puedo representar mediante matrices, porque las matrices también forman un grupo, las puedo multiplicar en todas las propiedades adecuadas, ¿vale? Bueno, entonces, esta de aquí es una rotación en torno al eje X de ángulo phi. Por eso le he puesto un subíndice 1. Entonces, la puedo escribir como coseno de... Ya me he vuelto a pasar al otro phi. Pues nada, sea el otro phi. Va a estar todo el rato indeciso. Ese. Entonces, coseno de phi, seno de phi 0, menos seno de phi, coseno de phi 0, 0, 0, es una rotación en sentido negativo. Fijaos en el signo. Eso es porque estoy rotando las coordenadas. Y acabo de explicar antes que las coordenadas van al revés que los ejes. Si tengo un punto aquí y el eje gira, desde el punto de vista del eje es el punto el que está girando al revés. O sea que si elijo estos ángulos para que roten los ejes, las coordenadas tienen que rotar con sentido contrario. Eso es ese menos. Bien. La rotación de ángulo θ es igual, pero es en torno al eje 2, por ejemplo. No, vamos a ver. Este 1, 2 y 3, tal como está escrito, es el orden de las rotaciones. Si quiero que sean los ejes, tiene que ser... Eso es otra notación. Si quiero elegir los ejes, entonces las llamaría R3, porque eso es una rotación en torno al eje Z. R3, esa está bien, da igual. Y entonces esta sería R1, porque dejo invariante el eje X. Tal como las he numerado, es simplemente el orden en que se aplican. Si las quiero numerar por los ejes en torno a los que giro, deberían ser 3, 1, 3. Lo voy a apuntar por aquí. Si las denotamos según los ejes de giro, Z, X, Z. Vale, entonces esta tiene que ser 1, 0, 0, 0, 0, porque deja invariante el eje X, y luego coseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, coseno de θ. Y ya la última, pues es la matriz, es igual que aquella, pero cambiando phi por psi. Coseno de psi, seno de psi 0, menos seno de psi, coseno de psi 0, 0, 0, 1. A multiplicar tres matrices 3 por 3. Seno de psi, coseno de phi, menos coseno de θ, seno de phi, seno de psi, coseno de psi, seno de phi, más coseno de θ, coseno de phi, seno de psi, seno de θ, seno de psi, menos seno de psi, coseno de phi, menos coseno de θ, seno de phi, coseno de psi, menos seno de psi, seno de phi, más coseno de θ, coseno de phi, coseno de psi, seno de θ, coseno de psi, coseno de θ, menos seno de θ, coseno de phi,
seno de teta, seno de phi. Ahora que se ve mucho lo de la realidad virtual, si quieren programar una rotación para cualquier simulación, un simulador de un avión, para un videojuego, para lo que sea, pues esto es una manera de hacerlo. ¿Vale? Antes de hacer realidad virtual hay que saberse la realidad. Bueno. Eso es simplemente la posición del sólido, pero el sólido se está moviendo. Así que ahora tenemos que hablar de las velocidades angulares. Estamos hablando de cinemática, no de estática. Tengo 3 ángulos, pero esos ángulos pueden cambiar. El sólido avanza como un tornillo, hace lo que sea, y la posición respecto al sistema de ejes del laboratorio cambia. Así que tenemos 3 velocidades angulares. Vamos a darles nombres. Bueno, voy a empezar por psi. ¿Qué era esta psi? Esto es el ángulo que me orientaba ya en el último paso el eje X y el eje Y en el sistema del cuerpo, trayéndome el eje X desde la línea de los nodos. Entonces este eje psi, esta rotación psi es una rotación en torno al eje Z del cuerpo. Bueno, pues tenemos psi punto, que es una velocidad angular en torno al eje Z del cuerpo. En el caso de la Tierra, ¿qué sería psi punto? Pues el eje del cuerpo es el geográfico. Así que el giro diario es a lo que se refiere esta psi. ¿Vale? El tercer ángulo de Euler tiene un periodo de 23 horas 56 minutos, casi 24 horas. ¿Vale? Bueno, vamos a darle un nombre. En castellano es el giro intrínseco, que es una bonita expresión que no se usa porque es muy larga. Todo el mundo usa el anglicismo spin. El inglés, como es muy compacto, pues tiene una palabra muy corta para decir lo mismo, ¿vale? O spin, si queréis quitarla ahí el acento y usar la palabra inglesa, pues spin aceptable, ¿vale? Bueno, entonces en el caso de la Tierra tiene un periodo de 23 horas, 56 minutos y 4 segundos, como dijimos, ¿verdad? Es el día siderio. El día respecto a las estrellas lejanas fijas. ¿Vale? El día solar, como comentamos, no coincide porque hay que corregir que la cara de la Tierra que está viendo el Sol, incluso si no se moviera, sería distinta aquí que aquí. Si no girara, habría girado 180 grados por la traslación. O sea que ese es el día siderio. Bien, segundo ángulo de Euler. Este teta, el ángulo polar. Teta punto se llama nutación. O si quieren una palabra española, esta viene del latín, la pueden llamar cabeceo. ¿Vale? Claro, el ángulo teta lo que hacía era orientar el eje de las zetas, pasar del eje Z en el laboratorio al eje Z en el cuerpo. O sea que, visto en la Tierra, ese cabeceo lo que haría es que el polo norte geográfico oscilara ligeramente. Bueno, eso existe. Lo descubrió Bradley en 1748. El periodo, en el caso de la Tierra, es de 18,6 años. ¿Qué rayos nos da un periodo de 18,6 años para que la Tierra cabecease un poquito? Eso se debe a la órbita de la Luna. La órbita de la Luna no es perfectamente circular, es elíptica. La elipse no está fija, precesa, como están viendo en el programa de ordenador cuando meten otra cosa. La órbita no se cierra, sino que los puntos absidales están girando ligeramente y ese periodo de 18,6 años parece ser, yo no me he hecho este cálculo, que da una nutación a la Tierra de 18,6 años. ¿Vale? Bueno, ¿qué amplitud tiene? Eso es el periodo. La amplitud de este movimiento, como de lejos cabecea, es de 9 segundos de arco. O sea que es muy pequeño. Si lo ponemos sobre la Tierra, para ello, sobre la esfera, multiplico por 6.370 kilómetros, que es el radio, y como está en segundos lo voy a convertir a radianes,
por pi entre 180 y dividiendo por 60 segundos que tiene cada minuto y por 60 minutos que tiene cada grado. ¿Vale? Y haciendo esa cuenta resultan ser 284 metros. O sea que el eje del polo norte de la Tierra, con un periodo de 18 años, se mueve 284 metros. Lo cual no es sencillo de detectar. O sea que no se descubrió hasta bastante tarde. Y claro, se descubrió fijándose en objetos celestes y viendo cómo su posición cambiaba con ese periodo. Bueno, el tercer eje. Bueno, como estos son 284 metros, me voy a olvidar de esto. O sea, para un segundo curso de físicas esto existe, pero es una curiosidad. El tercer eje es el fipunto, que es la precesión. ¿Vale? Aquí que tenemos, esta phi era una rotación respecto al eje z, pero del plano del laboratorio. Ya no es el del cuerpo, que era psi, ese es el del laboratorio. O sea que cogemos el eje fijo y ahora hacemos oscilar un poquito el plano del cuerpo. Vamos a girar un poquito. Entonces, ¿qué le pasa a la Tierra? Vamos a dibujarlo aquí. El eje de la Tierra, tal como lo he tomado antes, si solo miro un año, el eje de la Tierra así formaba un ángulo de 23 grados con la vertical y apuntaba hacia ustedes. Y eso, da igual las vueltas que dé, sigue apuntando hacia ustedes. 1 año, 2 años, 3 años. Pero si pasan 25.000 años, ya no. Resulta que en tiempos del orden de miles de años, el eje también está girando y está describiendo un cono en el cielo, ¿vale? Que voy a dibujar. Este es el eje de la eclíptica, el plano de la órbita de la Tierra. Aquí está la Tierra y ese eje, que en un momento dado está apuntando hacia allí, describe un cono con abertura a esos 23 grados, ¿vale? O sea que ese eje bascula. Entonces, si lo vemos en el cielo, el polo norte hoy no coincide con el polo norte de la eclíptica. Vamos a poner en el centro el polo norte de la eclíptica. Si tomo el plano de la posición de la Tierra respecto al Sol y su velocidad, que es el plano de la elipse, ese sería ese polo norte. Esto apunta hacia el momento angular de la Tierra en su traslación alrededor del Sol. ¿Vale? Bueno, pues el polo norte actual de hoy está aquí. Ese es el geográfico. Por eso tenemos estaciones, ¿vale? El hecho de que ese polo norte no coincida con ese quiere decir que en la Tierra la insolación de cada parte depende del tiempo. Vamos a poner por aquí estrellitas. El polo norte de hoy coincide prácticamente con la estrella polar, ¿verdad? Así que tenemos aquí la Osa Menor. Por aquí vendría el dragón, que envuelve el polo de la eclíptica más o menos. Y por aquí está Cefeo, si no me equivoco. El cisne está aquí abajo. Y por aquí estaría Lira, más o menos. Yo, como no soy astrofísico, aunque es fácil que me cuelen alguna, ahí está. Eso sería Lira. Bueno, esto en el cielo es un ángulo de 23,44 grados, que es la distancia entre el ecuador y el trópico. Vale, pues entonces ahora, con un periodo de 25.000 años, Tφ igual 25.800 años, el eje, que en el cielo lo tenemos en la estrella polar, va a dar una vuelta completa. O sea que dentro de la cuarta parte, pongamos 6.000, dentro de 6.000 años, el eje se va a venir aquí a la zona del dragón. Va a dejar la Osa Menor. O sea que la regla esta de que para encontrar el norte en el hemisferio norte hay que buscar la estrella polar, pues es solo válida durante nuestra vida. En 25.000 años va a dar una vuelta completa, 23 grados de radio alrededor del polo norte de la eclíptica. Bueno, esto parece que lo sabían los griegos. Ptolomeo y compañía ya sabían que pasaba esto, porque tenían observaciones a lo largo de cientos de años, entre la Grecia clásica y la Grecia helenística, y con unos cuantos siglos ya se puede ver el movimiento del polo norte.
Polo norte geográfico, eso es. O sea, el polo norte geográfico, todos los años voy a mirar el 21 de marzo. Estamos siempre aquí. Bueno, pues según el año, el polo norte va a estar mirando en otro sitio. O sea que eventualmente el 21 de marzo no va a ser primavera, va a ser otoño o invierno, lo que toque, según donde esté el polo norte. ¿Vale? O sea, con 25.000 años las estaciones giran. Bueno, pues entonces cierro la cinemática. Ya sabemos cómo colocar un cuerpo en cualquier posición. ¿Vale? Vamos a ver, ahora, paramos un minuto. Es que la verdad es que quedan 20 minutos, casi del tirón, ¿no? ¿Cómo vais? No, del tirón. Entonces, vamos ahora con el movimiento que causa estos movimientos, la dinámica. Bueno, lo primero es mirar las cantidades conservadas. Y después veremos las ecuaciones de movimiento. Ya no hoy, claro. Bueno, pues vamos a empezar, como siempre, momento lineal, momento angular, energía. Entonces empecemos por el momento lineal o ímpetu. Para un sistema cualquiera, tema 1, tenemos nuestra fórmula general. Fijaos que digo momento lineal para no confundirlo con el canónico. Ya sabemos que tenemos que distinguirlos. M sub i, V sub i. Eso es general para un sistema cualquiera. Tenemos un sólido. Estamos hablando de cuerpos sólidos. Entonces, le voy a dar una densidad. E inmediatamente, como sabemos, cambio esto por una integral. El momento va a ser la integral de la densidad por la velocidad. Donde estoy aquí es el diferencial de masa. El diferencial de volumen por densidad es el diferencial de masa, veces la velocidad e integrado me reconstruye el momento. Bien, esto es de primero, pero ahora vamos a sustituir la ecuación para la V. Aquí vamos a poner la ecuación que teníamos antes, V0 más omega por R, para los puntos de un sólido, que se mueve en general en 3 dimensiones. Entonces esto queda mv0 más omega por la integral de ρ r de 3r. Voy a multiplicar y dividir por la masa. Ahora mismo se ve por qué. Eso siempre puedo hacerlo. La masa del sólido, multiplico y divido. Y ahora voy a agrupar omega con una de las masas. Y esto queda mv0 más m omega por la integral de ρ r de 3r dividido por la masa. ¿Quién reconoce esa integral? En el grupo D el parcial es mañana. En el grupo D tienen mañana un parcial. O sea que esto se lo tienen que saber ya, pero vamos, como aquí hasta diciembre aguantamos, os voy a hacer un test de la teoría en diciembre, os lo recuerdo, pero esto lo tenéis que reconocer en 10 segundos. ¿Qué es esto? El centro de masas. Así que esto lo escribo como la masa por la velocidad del origen más omega por la posición del centro de masas. Eso es la velocidad del centro de masas. Como lo habéis visto hoy, todavía no lo reconoce rápido. ¿Por qué? Porque esta ecuación es válida para cualquier punto del sólido. Lo único que tengo que hacer es poner ahí la posición del punto. En concreto, si pongo la posición del centro de masas, eso es la velocidad del centro de masas. Con RCM tomado desde ese origen, claro. Ese es el origen del sistema de ejes del sólido, donde tengo el punto de referencia y todos los puntos del sólido se refieren a él. Tiro la línea desde el origen hasta el centro de masas y esa expresión es la velocidad del centro de masas, como para cualquier otro punto del sólido. Sí. Ay, sí, claro. Eso es una P. Qué tontería. Es esta misma ecuación. Gracias. Bueno, pues ese es el momento lineal. Para eso no hacía falta un profesor de mecánica. El momento es la masa por la velocidad del centro de masas. Ya lo sabíamos, ¿no? Bueno. Vamos ahora con el momento angular. En general, la fórmula que teníamos... Pero eso es un buen calentamiento para manejarse con las fórmulas, porque la que viene ahora va a ser menos trivial. Entonces, masa por R por V.
Eso para cada trocito del sólido me suma el momento angular total. Lo paso a una integral. Para un sólido de densidad ρ, esto es la integral sobre d3r, ρ, r por, y la velocidad es v0 más omega por r. Mismos pasos del momento lineal. Paso a una integral y a continuación coloco la fórmula del movimiento de los puntos del sólido. Bien, la integral es una operación lineal, así que la suma de dos integrales, si ambos convergen, es la integral de la suma de los integrandos. Así que puedo escribir que la integral de una suma es una suma de integrales, y entonces tenemos menos m v0 por rcm más, y el segundo término es mismo paso, hay que multiplicar por m y dividir por m, ¿verdad? Hacemos lo mismo. Reconstruyo el centro de masas igual que antes, y eso me da el primer término, que es v0 por rcm, y el segundo término, que es d3r ρ r por omega por r. Bueno, esto de aquí lo reconozco de inmediato, es rcm, le voy a dar la vuelta para quitarme el signo, rcm por el momento del origen, más la integral sobre ρ de 3r r por omega por r. Meta parcial. ¿Qué pasa si elijo el origen en el centro de masas? En el momento del origen era un punto arbitrario al que refería los puntos del sólido. Pero una manera natural es elegir el centro de masas. Entonces O y Cm coinciden. Con lo cual, ¿qué vale RCm? 0 por definición, porque es el origen de coordenadas, está en el 0. O sea que si en el sistema del sólido elijo el origen en el centro de masas, este término se va. ¿Qué pasa si elijo el origen en lugar de en el centro de masas? Imaginaos que estamos pensando en el sólido que gira con un punto fijo, el movimiento con un punto fijo, y bueno, pues el sitio natural no es el centro de masas, que está haciendo locuras. El sitio natural es elegir el origen en el punto fijo, ¿no? Entonces, si elijo el origen en el punto fijo, en caso de que lo haya, en caso degenerado del movimiento, ¿qué pasa? Que el punto fijo no se está moviendo. Entonces, lo que es 0 no es la posición del centro de masas, que está por ahí, lo que es 0 es la velocidad del origen. Y por tanto, el momento. ¿Vale? Y en ese caso, esto no es 0, pero esto sí. O sea que si elijo el origen en el centro de masas, esto es 0. Y si elijo el origen en un punto fijo, si lo hubiera, esto es 0. En estos dos casos, el primer término se va. Entonces, en ambos casos, la ecuación se simplifica y queda lo marcado en amarillo, que es momento angular igual a esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues volvemos atrás y recordamos que teníamos 3 tipos de movimiento. A ver. Ya lo vamos a hacer el lunes. Esto no va a haber tiempo. Entonces, el caso 1, que era el movimiento plano, en el que todos los puntos del sólido se movían paralelos a un plano que pasaba por el centro de masas. Bueno, lo lógico es elegir el eje Z perpendicular a ese plano. Es lo natural. Con lo cual, el movimiento de rotación de los puntos en torno a ese eje es simplemente la velocidad angular por Z. ¿Vale? Y con eso vamos a calcular este producto vectorial, R por omega por R, a ver qué da, en ese caso particular de omega. Entonces, un punto R es un punto X, Y y Z. ¿Qué vale Z por R? Es que me hace falta aquí, Z por R. Pues Z por R es omega Z por R, para construir omega,
pues es omega menos y x0, usando el producto vectorial. Repito que es r por omega por r. Con estas elecciones, omega z y x y z, pues esta es omega por menos xz menos yz, x cuadrado más y cuadrado. Bueno, pues lo pongo en la ecuación de L, sustituyo aquí y ya lo explico el lunes. Tenemos el movimiento plano y el origen en el centro de masas. ¿Cómo queda el momento angular? Pues es un vector, tiene tres integrales, omega integral de xz rho de 3r, menos omega integral de iz rho de 3r, omega integral de x cuadrado más y cuadrado rho de 3r. Aquí lo corto, pero me gustaría que me identificaran este término. ¿Qué es ese término? Momento angular igual velocidad angular, y esa integral ¿qué es? Es el momento de inercia, ¿vale? O sea que esta ecuación general para el momento angular contiene, con las aproximaciones típicas de un primer curso, que el momento angular es la velocidad angular veces el momento de inercia. Seguimos aquí el lunes.